en todo lo que tiene que ver con los cambios en la judicatura, el consejo correspondiente. Ya sabe, todo esto alrededor de esta reforma que pretende modificar o que modifica de alguna manera ya la ley del Poder Judicial del Estado y que, entre otras cosas, se ha convertido en tema de controversia por la posible ampliación del periodo de los consejeros de la Judicatura de Baja California. Han surgido muchas dudas. Y de repente como que a los ciudadanos de a pie, como usted y yo, nos cuesta trabajo entender el tema y saber, bueno, pues por qué puede ser bueno o malo, por qué lo aceptan o no los especialistas en el tema estos cambios, o por qué dicen sí, 2 años más, o no, 2 años más no, no estamos de acuerdo. Para ayudarnos un poquito a entender a qué se refieren estas reformas, me da mucho gusto recibir aquí en el estudio al licenciado maestro Eduardo Bertolini, especialista en Derecho, una de las áreas, tiene 6 maestrías, una de sus especialidades es, entre otras, la penal, ha trabajado en la Suprema Corte, también pertenece a la Casa de la Cultura Jurídica y nos va a ayudar un poquito a darnos luz con este tema. Eduardo, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, David. Pues buenos días atrás, porque estamos todos los buenos días allá en tu casa y te vemos. Gracias, gracias. Saludando a tu auditorio. Oye, Eduardo, ¿en qué consisten estas reformas que dicen que buscan oxigenar el órgano del Poder Judicial del Estado y cómo las podemos entender los ciudadanos comunes? ¿Qué es lo que buscan? Sí, mira, hay 2 propuestas y se ha hecho mucha polémica. Esencialmente proponen que ampliar el periodo de 4 a 6 años, quitar tanto a nivel federal, la Constitución en su artículo 100 prohíbe que se pueda nuevamente elegir para un periodo, establece candados la Constitución federal a nivel federal, bueno, y rige en todo el país, de que no, y a nivel local también se establece de que no hayas pertenecido un año antes a un partido político, a la administración pública, y se pretende quitar también ese candado. Cuando se creó la judicatura, y luego en el 94 se ha ido modificando para que sea totalmente independiente tanto la judicatura como el poder judicial. Las críticas, las menciones pues, que se hacen a favor o en contra, aquí lo que hay que ver es que esto sea para bien de que siga siendo independiente el poder judicial y la judicatura. Hay provisiones expresas de la Constitución, no estoy diciendo que sea inconstitucional, sin embargo hay que recordar que en una controversia constitucional que vio la Suprema Corte, que dio la jurisprudencia 113 del 2009, se declaró inconstitucional las reformas del Congreso aquí de Baja California para la judicatura, y la Suprema Corte fue muy clara, fue jurisprudencia para todo el país, y se ha repetido mucho que quieran interferir en la independencia del Poder Judicial, y se declaró inconstitucional manifestando nuestra Suprema Corte que se debe de cuidar mucho la independencia, la autonomía del Poder Judicial, de la judicatura. En eso debemos estar atentos. Mira, cuando vamos al Poder Judicial federal o local, ahí se resuelven las cosas más importantes, la patria potestad de un hijo, de la familia, debe ser totalmente independiente. Tienen ahora facultades los jueces comunes para desaplicar una ley cuando viola derechos humanos y enviarla a la Suprema Corte. De ahí la importancia de que se cuide. Ha hecho mucho hincapié nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación. En eso deben estar atentos los diputados. En eso es lo más que cualquier otro interés que sea ajeno totalmente para cubrir esa independencia. Ya ha sido declarado, no nada más esa vez, sino en otras veces la Suprema Corte le ha llamado la atención con tesis, con jurisprudencia, de que cuide muy bien en Baja California la independencia. Ha dicho muy claro, la judicatura no es el dueño ni tiene influencia en los jueces más que para vigilar cualquier acto de corrupción. A ver, ese tema es muy interesante, abogado. ¿Qué hace un consejero de la judicatura? Para los jueces juzgan cosas, planteamientos penales, civiles, y la judicatura nada más vigila que no haya actos de corrupción, David, en sencillo, de a pie, que no haya actos de corrupción. ¿Sí? Ahí yo me quejo que alguien del Poder Judicial intuyo y se abre un proceso especial de que hubo un acto de resolución en su administración de justicia, en concreto, ¿no? Ahí la ley orgánica amplía las facultades. Por eso es muy importante. De hecho, debemos tener, incluso la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en casos de Tribunal Constitucional contra Perú y en Venezuela, dice que debemos estar y aplicar en toda Latinoamérica, desde luego en México, los principios básicos de independencia del Poder Judicial. Hay que estar muy cuidado. Ya hemos sido, con jurisprudencias, declarar inconstitucional movimientos a nuestra Constitución porque tocan esa independencia. Por eso hay que tener cuidado en eso.
merecemos un poder judicial independiente y quien los revisen deben totalmente ser ajenos a partidos políticos, administraciones públicas. La Constitución incluso por eso, para la independencia, establece no reelección ni esas cosas. Sí, además que prueben, por ejemplo, su integridad moral, claro, ¿no? Que es algo que preocupa mucho a alguien que va a decidir el futuro de, por ejemplo, un presunto delincuente, ¿no? Claro. Ahora, tú como experto en estos temas, como abogado, ¿es importante el asunto del periodo, esta posibilidad de aumentar a 2 años su permanencia? ¿Realmente debe ser objeto de discusión, como se ha planteado hasta el momento? Tenemos precedentes, pero mira, yo creo que debemos de sentarnos. Lo importante es a qué intereses responde. ¿A qué intereses está respondiendo esto, sí? Ajá. La permanencia es importante, que tengan buen sueldo, que sean permanentes, que no se reelijan, como dice la Constitución, que aquí se está quitando, que no se rompan candados que establece la Constitución Federal y que nuestra Constitución local establece, no pertenecer a ningún partido, la administración pública no haber pertenecido un año antes, cuando menos. Y eso se está quitando. La iniciativa quita eso, es peligroso, pues eso, ¿sí? Entonces, ¿tú estarías en contra de que se aumentara el periodo? Si estuviera en tus manos, estamos hablando con un experto solamente, pero... Sí, mire, si es necesario para fortalecer la carrera judicial, es bueno. Ajá. Pero, desde luego, si viene de otros intereses, pues es malo, porque lo que se debe de buscar es la independencia totalmente de poderes legales, de partidos o de personajes de facto. ¿Tú tienes referencia de cuál es la visión, digo, en términos generales y sin mencionar necesariamente a nadie, pero cuál es la visión que tienen los abogados colegiados en Baja California? ¿Más o menos hay coincidencia en estos temas o los ves divididos en la opinión? Por ejemplo, el Colegio de Jóvenes Profesionistas está en contra, otros están a favor, está dividido, pero aparte los colegios no funcionan en bloque. Es normal la pluralidad, hay que decirlo, y es buena la pluralidad, ¿no? Por eso finalmente lo resuelve la Suprema Corte en caso de que sea impugnado. Todas estas decisiones en nuestro estado siempre son impugnadas, ¿eh? Tenemos varias jurisprudencias precisamente que atacan y que establecen que debe ser independiente en Baja California el Poder Judicial local. Y se han sido declaradas inconstitucionales nuestras reformas. Pareciera que hay una tendencia a no buscar la independencia, cuando menos en el pasado. Ajá. Yo espero que no se repita y que rompamos esa tendencia, que sea como aspiramos, como todos queremos, con más seriedad, más apego a la neutralidad y a las cosas constitucionales de nuestros diputados. Y yo espero que esta legislatura sí lo sea, todos lo queremos. Que represente un avance. Pues, que se represente un avance, que no haya como ha habido históricamente, un desasiego, un desacato a medidas que están, por ejemplo, establecidos por la ONU, por la Corte Interamericana, por la Corte Mexicana, porque un pueblo como el nuestro merecemos esa independencia, merecemos ir con tranquilidad al Poder Judicial. Es donde resolvemos nuestras cosas básicas. ¿Y cómo crees, Eduardo, que termine esta controversia? ¿Cómo crees que finalicen todas estas discusiones, el futuro de estas propuestas? Es difícil establecerlo, pero van a ser revisadas. Afortunadamente, todas estas cuestiones son revisadas. Tenemos precedentes de que son revisadas y ha sido muy puntual en la independencia, en la autonomía, que no intervengan leyes o poderes fácticos en estas cosas. Oye, pero entonces ves positivo que se revise también públicamente, porque muchas veces dicen, no, es que estas cosas la tienen que ver los expertos, no se tiene que hacer públicamente. Los ministros son los máximos expertos, David. La Suprema Corte Mexicana es la única corte que sesiona en público todos los días, David. Pero yo lo veo positivo. La Corte Interamericana sesiona en público. En público. En fin, la opacidad es el caldo de cultivo de la corrupción, David. Yo no veo, al contrario. O sea, es positivo que se discuta. Claro. Que se discuta abiertamente. Yo no veo que tendrían que ocultar cuando se van a decidir cosas tan importantes que atañen a todos y a todas. ¿Cuántos asuntos tenemos de propiedades, de lo que ni te imaginas, David? Patrias potestades, asuntos de la libertad, caray. Oye, y en cuanto al nuevo sistema de justicia penal, o lo que bien digo, yo sé que es un tema muy complicado, que su aplicación es difícil, ha habido muchos errores, también ha habido aciertos, claro. Pero ¿es bueno lo que viene? Pues somos, después de Haití, el único país, yo no sé si hay vida en otro planeta, pero en este planeta, que no tenemos juicios orales. ¿Qué te parece que tan atrasados estamos? ¿Te parece que merecemos ser así? Ya apenas hace 3 años nos llegaron los derechos humanos en la Constitución, apenas los últimos, en la cola.
El amparo contra particulares ya existía en toda Latinoamérica y en 14 países es mucho más avanzado. Caray, no somos ciudadanos de segunda, no se trata de los franceses, de los americanos, nacimos con esos derechos fundamentales. El artículo 8 de la Convención Americana dice que los juicios penales deben ser públicos, nacimos con ese derecho, nos los han atrasado. Pues ojalá que se resuelva entonces. Claro. Gracias por esta luz, Eduardo. ¿Algo que desees agregar, algo para cerrar la plática? Sobre los juicios orales no somos menos que Perú, que Chile, donde lo copiamos. Estamos igual de capacitados y yo creo que México tiene capacidad para eso y más. Nosotros mexicanos merecemos eso. Muchísimas gracias, Eduardo. Y por aquí espero que tengamos la oportunidad de volver a platicar muy pronto. Gracias, David. Gracias y muy buenos días. Es Eduardo Bertolín.